Bienvenidos una vez más a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, este programa lo que se pretende es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de la prisión preventiva oficiosa en el nuevo sistema penal acusatorio. Quédese porque va a ser muy buena información la que se le dé por parte de los panelistas y que seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a una pausa comercial y entramos de lleno a este gran programa. Muchas gracias. Bien, continuamos con el programa acerca de la prisión preventiva oficiosa en el nuevo sistema penal acusatorio que está totalmente de moda, es lo más novedoso que hay ahorita en la cuestión jurídica. Para ello he convocado a una serie de abogados muy destacados, una gente muy prestigiada, totalmente capacitados en el tema que hoy vamos a platicar, a los cuales les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho que estén presentes en este programa. Tengo de mi lado izquierdo al doctor en Derecho como tal, Elías Polanco Braga. Es un honor, insisto, el tenerlo. Sabemos que usted es una persona muy destacada. Quiero darle un poquito currículum de cada uno de ustedes para que los televidentes sepan quiénes son las personas que nos van a platicar acerca de este interesante tema que es la prisión preventiva. Por lo cual, bueno, insisto, está el doctor Elías Polanco Braga, el cual es profesor de carrera titular B de tiempo completo en el área de Derecho Procesal Penal en la ENEP Aragón UNAM. También es profesor definitivo de asignatura A en la Facultad de Derecho de la UNAM en las materias de Derecho Procesal Civil y Teoría General del Proceso desde 1979, es lo que entiendo de esta forma, pues ya son algunos ayeres como tal. También, bueno, ha participado en actividades docentes, en licenciatura, profesor desde 1978 en la ENEP Aragón, en Derecho Procesal Penal, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, como definitivo de asignatura B. De igual forma, bueno, he estado en la FES Aragón UNAM, en las materias de estudio monográfico de un delito, Derecho Procesal Penal 1 y 2, dentro de la Facultad de Derecho de la UNAM, también ha estado como catedrático del Derecho Procesal 1 y 2, también desde 1989 a la fecha. Es tutor del doctorado y miembro del Comité de Tutoría en Derecho Penal y Procesal Penal desde 1992 a la fecha. Además de ser un magnífico abogado postulante en materia penal, y bueno, cualquier cosa está aquí a sus órdenes el doctor Elías Polanco, el cual también nos hace ver aquí sus datos personales de correo electrónico y celular, pero los daremos al finalizar el programa para efecto de que la gente pueda conocerlos, ¿no? Muy bienvenido, amable, doctor. Muy amable. De mi lado derecho, por así decirlo, tenemos aquí al maestro en Derecho José Gregorio Vázquez Pérez, el cual es pues, licenciado, obviamente, en Derecho, es maestro en Derecho por la UNAM también, es académico a nivel licenciatura y posgrado en Derecho por la UNAM, tutor de licenciatura y maestría, así como miembro del Comité de Tutoría en Derecho Penal y Procesal Penal en la FES Aragón UNAM, abogado postulante en materia penal y civil, y de igual forma sus datos los daremos en el finalizar todo este programa. Bienvenido. Muy amable, gracias. De mi lado izquierdo tenemos al maestro en Derecho Jorge Carrillo, bienvenido. Él es académico a nivel licenciatura en Derecho por la UNAM en la FES Aragón UNAM. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y de igual forma nos acompaña aquí un amigo en lo personal, un maestro incluso de algunos cursos que ha tomado el suscrito, un excelente maestro como tal, que es don Adrián Polanco Polanco, el cual entiendo que es hijo y papá como tal. Entonces, pues en familia queda aquí el derecho penal transmitido como tal, ¿no? El cual es licenciado y maestro por la UNAM en Derecho
en Derecho Procesal Penal incluso. Estudió la maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Es miembro adherente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Es investigador externo adscrito al Instituto Vasco de Derecho Procesal. Miembro del Instituto Vasco de Derecho Procesal, también lo vuelven a manejar, como esa parte. Y forma parte del Consejo Consultivo Evaluador Externo de la revista de investigación jurídica Avances de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, en Perú. Bienvenido una vez más a este programa. Bueno, también tiene aquí sus datos. Sé que usted ha dado varios cursos en diferentes países: Argentina, Brasil, Colombia, España, Perú, México. Ha participado en diversos congresos como tal, y pues bueno, ha sido huésped ilustre en la provincia de Cañete, en Perú, con el nombramiento que fue dado en agradecimiento a las conferencias de Derecho Procesal realizadas en la región. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bien, pues vamos a platicar un poquito. Como pueden ver los televidentes, tenemos un panel que está muy nutrido de conocimiento, de capacidad como tal, constancia, dedicación y sobre todo, bueno, que conocen ampliamente el tema del nuevo derecho penal acusatorio. Ahora bien, queremos platicar un poquito con ustedes, que conocen bien los temas, acerca de la prisión preventiva en este nuevo sistema penal acusatorio. Yo le pediría pues al doctor Elías Polanco nos haga favor de decir qué es esta parte de la prisión preventiva en este nuevo sistema penal, porque yo entendería como prisión preventiva la parte de que es antes de algo, ¿no? Pero no sé si esto es antes, durante, después, o cómo manejan esta parte de la prisión como tal. Bueno, la prisión preventiva, prisión viene de sujetar, de tener segura a una persona, y preventiva es provisional. Entonces, si hablamos de la prisión preventiva, es la resolución que se decreta por el juzgador durante el proceso, específicamente durante el término de las 72 horas. Y más específico, después de que se califique de legal la detención, en un primer momento, y en un segundo momento será decretado después de dictado el auto de vinculación al proceso. Son dos momentos. La primera prisión es únicamente en lo que se vence el término de las 72 o 144 horas si es que la defensa o el imputado solicitó la ampliación. Al dictarse el auto de vinculación a proceso, desaparece esta primera prisión preventiva o medida cautelar, que es un nombre correcto, en la modalidad de prisión preventiva, a solicitud del Ministerio Público. Dictado el auto de vinculación a proceso, se tiene que solicitar nuevamente por el Ministerio Público una prisión preventiva que ahora sí, con mayor duración, que se inicia desde que se decreta hasta que se dicte sentencia definitiva. Sin embargo, tiene otra modalidad de esta prisión. Bien. Puede ser revocada o modificada, cambiada por otra medida cautelar, si surgen otras condiciones. Así cambia alguna situación. Alguna situación, vamos a suponer, estaba por lesiones que ponen en peligro la vida. La persona se recupera durante ese trayecto y todavía no le dictan sentencia y se reclasifica y ya no tiene esa calidad. Bien. Entonces puede salir con una medida cautelar que se llama ahora pues garantía económica. Ya no es caución, garantía económica, y queda en libertad. Es modificable. Es lo que se llamaba fianza, digamos, antes. Antes fianza o caución. Okay. Entonces, pero hay algo de interés en esto. ¿Cómo llega este sujeto? ¿Él solito fue? No, hay un procedimiento. Bien. El Ministerio Público tendrá al sujeto si se presenta voluntariamente en la investigación
y él declara y el Ministerio Público considera que hay elementos para retenerlo, lo retiene. Cuando es detenido en flagrancia y lo tiene el Ministerio Público, lo retiene. Cuando ordena la detención por caso urgente, también lo tiene. Entonces, teniendo al sujeto, solicita la audiencia inicial en la que, después de calificada la detención, realiza la imputación. Terminando la imputación, es cuando solicita esa prisión preventiva como medida cautelar, para garantizar que va a estar presente durante ese término constitucional. Bien. Esa es una introducción al respecto. Bien, bueno, pues a ver si quiere completar algo su hijo, digamos, don Adrián Polanco, referente aquí al tema. Bueno, el tema de la prisión preventiva es un tema que es tratado por nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos. Me parece que el trato en un inicio es adecuado. ¿Por qué? Porque hay incluso control entre las partes, el modo en que la parte acusadora tiene que solicitarlo, el juez tiene que determinar, incluso el propio código nos establece en un primer momento que la prisión preventiva será la última ratio. Bien. Será lo último que usemos y que el Ministerio Público deberá siempre solicitar medios alternativos. Es decir, ya no nos interesa tener metido a los sujetos que están sujetos a proceso en la cárcel. Bien. Pero esto es en un primer momento. Después viene lo que a mí me parece terrible, la implementación de prisiones preventivas oficiosas. Bien. Y eso lo tenemos establecido desde nuestra Constitución. En su artículo 19 constitucional nos establece que de oficio los juzgadores van a ordenar prisiones oficiosas cuando se trate de delincuencia organizada o cuando sean delitos cometidos por medios violentos, como el uso de armas o explosivos. Esto yo lo considero un inicio de un estado penal del enemigo. Bien. ¿Por qué? Estamos creando enemigos y a estos enemigos hay que quitarles todos los derechos. Entonces el juez está obligado a dictarte una prisión oficiosa. Okay. Si tú caes en uno de estos supuestos, y el supuesto que me parece más peligroso es cuando nos indica que el delito se cometa por medios violentos, como es el uso de armas. Pues en los delitos normalmente todo hay el empleo de armas. Sí, y se entenderá por arma. No llegar a uno a golpes, a robarte del todo, ¿no? Entonces, pues, no importa incluso la penalidad. Puede ser un delito con una penalidad de que tarda en sanar 15 días una lesión, pero si lo cometes con un cuchillo, te vas. Prisión oficiosa. Claro. Entonces, lo puede solicitar el Ministerio Público o el juzgador de oficio te la decreta. A mí toda determinación o facultad que en un código se le imponga a un juzgador oficiosa se me hace contraria a un sistema acusatorio. En el sistema acusatorio, como su nombre lo indica, debe de ser adversarial. Pide uno y el otro responde. Si no lo pide, no lo puede conceder el juez. Hay una excepción para la prisión que nos dice que cuando el Ministerio Público, el juez no la decretará de oficio cuando el Ministerio Público solicite un medio alternativo, otro tipo de medida cautelar. Para poder salir. Digamos. Exactamente, pero tiene que ser con autorización y venia del procurador. O sea, nos regresamos a la Edad Media y si el rey no te perdona, no te da la canonjía, vas a seguir en la cárcel. Bien, vamos a un corte comercial. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta en este gran programa y bueno, yo quisiera escuchar también al maestro Jorge Carrillo, si nos puede decir para usted qué es la prisión preventiva. Antes que cualquier cosa, deseo agradecerle la invitación y bueno, me gustaría comenzar por explicar un fenómeno que se ha observado en México desde hace ya algunos años, al que se le ha denominado populismo punitivo. Este populismo se refiere a que en los medios de comunicación los legisladores nos han estado vendiendo la idea de que se va a aplicar un sistema de justicia penal que logre la justicia para todos y que proteja al inocente y además procure que no quede impune el que resulte culpable.
Sin embargo, vamos a ver que obedece a un fenómeno social específico. Primero, se ha observado que en los centros penitenciarios hay una gran cantidad de personas hacinadas en condiciones infrahumanas, que se ha violado paulatinamente derechos humanos de estas personas, y lo más escalofriante es que apenas el 43% de todos esos internos en los reclusorios están todavía en proceso. Y esto debido a la maximización y utilización irracional de la prisión preventiva. Es decir, se ha reconocido que tienen presunción de inocencia. Se les debe de tratar como inocentes. Sin embargo, esa presunción de inocencia solo va a ser, o en realidad se va a tomar en cuenta para efectos de la sentencia, porque durante el procedimiento vamos a observar que se va a dar un mayor ímpetu al principio de indubio pro societate. ¿Qué significa? Bueno, que no queremos exponer a la sociedad a que sufra un daño mayor al que ya ha sufrido con la posible comisión de un hecho ilícito. En el sistema anterior, la existencia de un hecho ilícito no era calificada por el juez, era calificada por el Ministerio Público. Entonces, con los cambios que se han implementado en este sistema de justicia, se ha señalado que tanto la existencia del hecho ilícito como la responsabilidad penal va a ser dictaminada por el juzgador. Ahora, como sí existe, en teoría, esta presunción de inocencia, la regla general es de que todos los procesados deben de enfrentar su proceso en libertad. Esa es la regla general. ¿A qué nos enfrentamos? Que hay algunas excepciones. Entonces, esas excepciones las vamos a encontrar en el artículo 16 constitucional. Y son demasiado peligrosas. Coincido con el maestro al referir que nos enfrentamos a un Estado que hace uso del derecho penal del enemigo. Bueno, si observamos los tipos de delincuencia organizada, que además ha incurrido el constituyente en el absurdo de colocar un tipo penal en la Constitución, siendo que la Constitución debe de contener solamente valores o principios, bueno, la delincuencia organizada no exige que se cometa la violación a un bien jurídico como tal. No es como el homicidio, de que en determinado momento se sabe cuando una persona ha sido privada de la vida. Para que se esté en presencia de la delincuencia organizada, basta que exista la intención de cometer el delito. Además, es un tipo autónomo, es decir, no es necesario que se llegue a materializar ese delito, ni siquiera que los planes para su comisión lleguen a buen término, simplemente por el hecho de tener la intención de 3 o más personas de cometer reiteradamente hechos ilícitos, se puede dar lugar a un proceso penal que además se va a enfrentar en privado de la libertad. Bien, ok. Tenemos por este lado al maestro José Gregorio Vázquez Pérez. ¿Usted qué piensa acerca de este tema? Bueno, me queda claro que la prisión preventiva oficiosa, como bien lo dice el doctor, es una medida cautelar. Bien. Sin embargo, esta medida cautelar, considero, ahorita que estaba escuchando al otro panelista, al maestro Carrillo, que irrumpe con el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué digo que irrumpe con el principio de presunción de inocencia? Porque trata igual a los culpables que a los inocentes. ¿Por qué digo esto? Porque la prisión preventiva oficiosa implica que se le prive de la libertad a una persona, al imputado, sin que haya una sentencia condenatoria. Bien. Y si bien la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales lo limita a un determinado tiempo, y México pretende optar por este sistema democrático y de corte acusatorio, pues no tendría que existir, desde mi punto de vista, esta figura. ¿Por qué? Porque se debe de aplicar una pena privativa de libertad para aquella persona que ha sido condenada como tal. Hasta que esté la condena. Así es, desde mi punto de vista. Sin embargo, pues la prisión preventiva surge aquí como una excepción, así tal aparece en el papel. ¿Por qué digo que como una excepción y aparece así en el papel? Porque se dice que se va a decretar a petición del Ministerio Público exclusivamente cuando se trate de determinados delitos. Se nos señalan, por ejemplo, delitos de homicidio doloso, violación, secuestro,
cometidos por medios violentos como armas y explosivos, y también aquellos que sean considerados graves. Anteriormente existía también la prisión preventiva, pero siempre era de corte oficioso. ¿Por qué decíamos que siempre era de corte oficioso? Porque de acuerdo al 18 constitucional se nos decía que solo por delito que traiga aparejada pena de prisión, habría lugar a decretar la prisión preventiva, cosa que ahorita no acontece. ¿Por qué? Porque puede ser incluso el caso que un delito no traiga pena aparejada de prisión y que a petición del Ministerio Público y en un caso excepcional se pueda decretar. Bien. Entonces, es algo, una figura muy importante, pero que también pues trae bastante contradicción a este nuevo sistema. Ahora, ¿ahí qué pasa en el supuesto de que una persona está en este tipo de prisión preventiva, pero a lo mejor lo que lo condenaron, no sé, a lo mejor fue, no sé, citar un ejemplo, 1 año, supongamos, y él estuvo 2 años, porque a lo mejor el procedimiento pasó mucho tiempo a que hubiera una condena o alguna cuestión, y ahora le deben 1 año de su libertad? ¿Ahí qué pasaría en ese supuesto? ¿Se le dice usted disculpe? Usted disculpe, muchas gracias y ya. Bueno, de hecho, el ejemplo como tal sí resulta un tanto exagerado, pero podemos señalar de que efectivamente se puede imponer una sanción, digamos, pensando a futuro, tal vez de 1 año, pero la prisión preventiva bajo ninguna circunstancia puede exceder del término máximo que le podría corresponder por la comisión de ese delito. Entonces, si el delito le señala como término máximo 1 año, la prisión preventiva no podría exceder de ese término. Entonces, pero bueno, no más que procesalmente, quién sabe si lleguen a sentencia, ¿no? Porque luego... No, de hecho, se ordena que en este caso el imputado o acusado quede en libertad, se le aplica alguna otra medida cautelar que no implique la prisión preventiva y se sigue en libertad del proceso. Bien, ¿no? Eso está perfecto. Entonces, entenderíamos que la prisión preventiva entonces no es dentro de las, por ejemplo, 48 horas, dentro de las 72, dentro de todo esto, ¿sería hasta que haya un auto de vinculación como tal a proceso o cómo está esa parte? Maestro, por favor, Sí. doctor, por favor. Dije en su momento que la prisión preventiva se solicita, y retomando lo que decía el maestro Gregorio, como excepción, y también lo dijo el maestro Adrián, cuando las medidas, otras medidas, no sean suficientes para garantizar la presencia. Debe ser excepcional, tomando en cuenta lo que fue el sistema acusatorio en la antigüedad. Jamás se le privaba de la libertad al acusado. Siempre estaba en libertad. Roma fue quien inició las cárceles domiciliarias, solicitándole a la persona que tenía casa grande que se diese una habitación para tener asegurado al sujeto para que vaya al juzgado. Luego ya se hicieron las cárceles municipales. Primero te encierro y luego ya checo si después, si pero eres culpable antes o no. era en libertad. Y esa es la filosofía que quiere tomar el acusatorio ahora, que normalmente está en libertad. Pero dígame qué mexicano se va a quedar en su casa a esperar que le dicten sentencia. Entonces por eso viene lo duro de la ley. Bien. Sí, pero si la ley dice que mereces prisión preventiva, solicito que se te decrete. Bien. De ahí se basa el Ministerio Público para solicitarlo. Ahora, ¿en qué momento? Repito, son 2 momentos en este nuevo sistema. El primero, que se llama, pues vamos a decirle ahí, una prisión mínima muy excepcional, que va a durar el término constitucional. Bien. Después de la imputación, todavía no tenemos un auto que justifique la prisión. ¿Dónde vamos a tener al sujeto? Bien. Entonces el Ministerio Público dice, prisión preventiva para asegurar que va a estar en todas las diligencias del término de las 72 o 144. Concluidas estas, si procedió el auto de vinculación, se vuelve a solicitar, se dicta, previo a una audiencia que se va a celebrar, estando presente el imputado, su defensor, el Ministerio Público. Ambos argumentan ahí
y después que los escuche el juez, valora si procede o no. Entonces, lo decreta y esta es hasta que se dicte sentencia, siempre y cuando no se rebase el problema que usted mencionó. Lo máximo que te puede imponer es 1 año. Ya cumpliste el año. Si no lo decreta de oficio, la defensa lo debe solicitar para que lo deje en libertad. Pero vas a seguir, sí, contrólame como quieras, pero no en prisión. Bien. Ahora, en caso de que se dé una petición por parte del Ministerio Público de que sí se quede la prisión preventiva, ¿no existe algún medio de defensa que la parte de defensa, por así decirlo, pueda atacar esa parte? Sí. Vamos a una pausa comercial y entramos de lleno a esta Claro. respuesta por parte de todos los integrantes de este panel. Vamos a una pausa comercial. Gracias. Bien, continuamos con este gran programa y bueno, se quedó la duda en el aire. No sé quién de los panelistas desee contestar esta parte referente a qué puede hacer la defensa en el caso de que sí se haya solicitado la medida de la prisión preventiva. Sí. Y bueno, ahí qué se hace, ¿no? Yo le explicaba que tiene un derecho, se le da el derecho a audiencia, a escuchar a la defensa. Cuando solicita el Ministerio Público, el juez en la misma audiencia les manifiesta que se va a realizar una audiencia en la que el Ministerio Público argumenta oralmente su petición de esa prisión preventiva y tiene que aportar las pruebas con lo que lo sustenta. No es nada más decir decrétalo. Enseguida se le da el uso de la palabra a la defensa para que contraataque y podrá decir no es procedente, puede aportar sus pruebas, puede implurar inclusive aspectos sentimentales. Él es un trabajador, tiene familia, no lo priven, no hagan que pierda su trabajo. Es argumento con tal de que no se decrete. En caso de que se decrete y él considere que no, es apelable la resolución. Bien, ok. De este lado, ¿quieren comentar algo referente a esa impugnación? Únicamente agregar que, como bien lo dice el doctor, toda medida cautelar va a ser apelable. Además, para que se pueda determinar, tiene que ser esta idónea y proporcional. No nada más basta la simple petición que haga el Ministerio Público. Y una vez decretada también, puede ser sujeta a una revisión. Se puede generar una audiencia, se solicita, siempre y cuando hayan cambiado las condiciones objetivas por las que se decretó, se cita a las partes, se escuchan los argumentos y las pruebas conducentes y entonces el juez de control va a tener que resolver al respecto. Bien, solo que hayan cambiado, digamos que son como incidentes, digamos que se van a ir cambiando, por así decirlo. Que cambien las condiciones por las cuales se decretó, a lo mejor se decretó la prisión preventiva oficiosa porque no tenía él un domicilio en donde realmente permaneciera. Bien. O tenía facilidad para sustraerse del mismo, pero ahora ya cambió. ¿Por qué? Pues porque tiene un domicilio permanente y además no tan fácil se puede. Bien. Me llama mucho la atención la parte de cuando dicen prisión preventiva oficiosa. ¿Esto de oficioso qué es en sí? ¿Por qué oficioso? ¿Por qué se le dice oficioso? Bueno, atendiendo al tipo de imputación o a la clasificación legal que haya hecho el Ministerio Público de los hechos posiblemente constitutivos de delito, no cabrá la posibilidad de debatir entre la Fiscalía y la Defensa la posibilidad de que se imponga una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Esto atendiendo al tipo de delito que se considera de alto impacto, es decir, se considera que la sociedad corre más peligro en caso de que alcanzara su libertad el imputado. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Siempre, aunque se trate de la prisión preventiva oficiosa, debe de ser solicitada por el Ministerio Público. Sin embargo, ha pasado que ante la falta de capacitación de los operadores, el Ministerio Público no la solicita.
o no es su solicitud no es clara. Entonces, el juez ha llegado al extremo de suplir al Ministerio Público e imponerla incluso sin que exista esa solicitud, siempre que se trate de este tipo de delitos. ¿Y ahí no se rompería el principio de imparcialidad como tal? Claro, y además se está rompiendo con el principio de contradicción y con el principio de presunción, pero esto ha pasado principalmente en las primeras entidades federativas que han implementado ya sea el Código Nacional o que han tenido un código estatal local previo a la entrada en vigor de este código. Claro. Bien. Doctor, sí, este problema de la oficiosidad se debe de interpretar como imperio de la ley, sin que se solicite, porque desde la Constitución y luego la ley reglamentaria establecen un tabulador. En todos estos delitos, tu juez tienes que decretarlo. Bien. De ahí viene el oficioso. O sea, ya sería, digamos que por default. Bueno. O sea, aunque ya no se pidiera, si son ese tipo de delitos, ya debería de automáticamente. De ser automático, ¿no? Pero viene algo, enuncia 6 delitos. Y cuando lee uno la ley reglamentaria y nos remiten al Código Penal, se ramifica, se abre un abanico y resulta ser la mayoría de los ya delitos. No son 6, ya son casi... No, simplemente delitos contra la salud. Son como 30. Y ya con esos tenemos suficientes como tal. Delitos contra la dignidad humana, contra los menores de edad, y así sucesivamente. Delitos contra el Estado, traición a la patria, terrorismo, sabotaje. Pues es que ya sería y se amplía. entonces... Yo concluyo de la siguiente manera. Se decretan oficiosamente lo que antes se decía. No tiene derecho a la libertad provisional bajo caución cuando rebasa el término medio aritmético. Si hacemos un examen minucioso de todos esos delitos, todos tienen el término medio aritmético en adelante. ¿Por qué no lo dejaron igual? ¿Para qué nos complican la vida? Fue crear, digamos que una fórmula, una solemnidad. Una confusión. Y lo que han dicho, filosofía para que el pueblo crea que les estamos dando le estamos abriendo algo. Algo bondadoso, algo flexible. Claro. Y nos los están complicando. Pero debemos de analizar esta figura. Yo no encuentro las facultades oficiosas de un juzgador como cumplimiento del imperio de la ley. Lo veo todo lo contrario. Es la puerta a la arbitrariedad. Siempre que a un juzgador tú le permites hacer eso, es arbitrariedad. ¿Por qué cambiamos? Está supliendo, digamos. Claro, y rompe todo el principio acusatorio. Rompe hay dos posturas distintas y pues padre e hijo, ¿eh? Así es que aguas, totalmente. Me van a pegar llegando a la casa. Debemos de analizarlo concretamente. ¿Por qué cambiamos el término medio aritmético? Hubo una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México, donde le dijo, oye, tú no puedes permitir imponer prisiones preventivas o privación de la libertad únicamente porque el delito exceda del término medio aritmético de 5 años, porque eso es arbitrariedad. Es otra prisión oficiosa. No es necesidad de discutir. Si pasa de 5 años, cárcel. No. Los tratados internacionales que México ha suscrito, que a eso sí, a todos los tratados internacionales vamos y los suscribimos. Y ya después vemos cómo los cumplimos. Como llega esa recomendación que es vinculante hacia nosotros, de acuerdo al artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ahora tenemos que cambiar. Y somos vivillos desde chiquillos. Buscamos el medio y metimos prisión oficiosa, pero para un catálogo de delitos. Que no forzosamente todos exceden del término. Hay algunos que son incluso sin la necesidad de exceder. Por el solo hecho que se haya cometido con un arma, te toca prisión oficiosa. La prisión oficiosa, la Corte Europea de Derechos Humanos, varias cortes han establecido que es perversa, porque incluso le quita la facultad al juez de decidir, sino lo tiene que hacer porque así se lo manda la ley. Es similar a mandar a judíos a los campos de concentración, porque así me lo mandaba la ley. Pero, bueno, retomando un poquito lo que dice el doctor Polanco, realmente sí se pueden sustraer a la acción de la justicia. O sea, si uno no toma esas medidas como tal,
pues lamentablemente no estamos en una sociedad tan civilizada o tan modernizada en ese sentido, que yo sepa que desde mi casa voy a estar pendiente de un proceso y que voy a hacer frente a tal, pues yo me fugo, digamos. Claro, pero esa sospecha la tienen que justificar. Y en la prisión oficiosa no es ni siquiera necesario solicitar y acreditar esas medidas. En la prisión oficiosa no hay debate. ¿Y si fuera la prisión oficiosa, pero que sí sea debidamente fundada y motivada? Pienso yo que todos ¿Ahí sí estaríamos bien o tampoco? Para mí, desde que es oficiosa, O sea, desde que suple, digamos, el juez, desde ahí ya estamos mal. Para mí, en mi opinión, el sistema acusatorio no puede permitir la actividad oficiosa del juzgado, en ningún aspecto. Pero ¿y el bien jurídico que se busca proteger con esa parte, cuál sería? Aquí hay dos posturas. Una, eso que nos han venido a vender, de que metiendo a la cárcel a la gente, la sociedad descansa. Y otra, los derechos fundamentales del individuo. Yo pienso siempre que los derechos fundamentales tienen que estar por encima de los derechos de la comunidad en abstracto. Yo lo trato de equiparar, digamos, un poquito a la parte de la materia familiar, donde existe la suplencia como tal por parte de un juzgador en ciertos casos como tal, para efecto de poder determinar en beneficio de los niños. Aquí sería de toda la sociedad, por lo que entiendo. Sí, nada más que nosotros tenemos lo contrario. Tenemos lo contrario, en lugar de que haya una suplencia de la autoridad, hay un gravamen para el imputado. Y que yo ese le llamo semioficiosa. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público lo va a pedir, pero es automático porque te están juzgando por un delito culposo en otro juzgado, porque ya te condenaron en otro juzgado. Claro, eso sí. Porque hay el temor de que te vayas a fugar. Sí. Entonces el Ministerio Público lo pide fundamentando eso y te lo decreta el juez. En lugar de que haya protección, que usted dice que debe haber tutela para el imputado, tenemos lo contrario. Bueno, pero es el imputado, pero ¿y toda la demás sociedad qué culpa tiene? Ah, pero el imputado, Ahí digo yo, el la imputado pregunta, ¿no? es parte de la sociedad y eso es lo que no hemos entendido filosóficamente. Hemos pensado que el delincuente hay que aplastarlo, hay que encerrarlo y ya se acabó eso que le poníamos cadenas, grillos, Claro. ya se acabó, pero tratamos de sujetarlo y eso ya es castigo previo. Maestro, Y además, yo creo que la sociedad nos debemos de poner en conjunto de acuerdo de qué es lo que queremos. Si queremos justicia, como la venimos solicitando de esa que se imparte en los países europeos, o queremos que se imparta venganza. Y cuando se está condenando a un acusado, inmediatamente se piensa en la idea del sufrimiento, de que el acusado, el sentenciado, limpie ese daño que le hizo a las personas a través de su dolor que va a experimentar recluido. Sin embargo, el fin de la pena no es castigar. O sea, ya la idea de que lo vamos a mandar a que purgue un castigo es equivocada. La idea es de darle elementos para que se reinserta a la sociedad. O sea, sabemos que el dolor del acusado no va a ayudar a la sociedad. Queremos que se vuelva un miembro productivo. Bien. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, continuamos en que es el último bloque de este magnífico programa. Y bueno, pues ahora sí que ya hay algunas posturas referente a si sí es bueno o no es bueno, si es es una venganza y todo lo demás. A mí sí me da un poco de temor tener gente que a lo mejor cometen delitos y que anden por las calles. A mí sí me da temor como sociedad. Más sin embargo, también estoy consciente de la parte de que esa persona también tiene que tener su derecho a estar en libertad como tal, hasta que se dé algún resultado de un juicio como tal. Pero no sé, ahí la postura aquí, a ver, el panel como tal, ¿quiénes están a favor y quiénes están en contra de eso?
Estoy en contra desde el término de que se le denomine prisión oficiosa. Desde que lo utilizamos como oficioso implica una imposición. Y no nada más una imposición para el órgano jurisdiccional, sino una imposición también para el órgano legislativo. ¿Por qué? Porque desde que se estableció en la Constitución, en el artículo 19, limita también al legislativo para que pueda entonces él pronunciarse al respecto. Le dice, ya determinado tipo de delitos y en ciertos supuestos va a ser de oficio la prisión preventiva. Bien. Maestro Polanco. Yo estoy completamente en contra de la figura, se me hace perversa. ¿Pero qué sugerencia hay? Mire, la sugerencia es sencilla, quitemos la oficiosidad, debatámoslo. ¿Puedo ser un peligro contra la sociedad por haber cometido un ilícito? Perfecto, demuéstramelo en el debate. Para eso vamos a proceso. El proceso no es otra cosa más que un método de debate pacífico entre dos iguales ante un tercero imparcial. Eso es un proceso. O sea, si una persona viola a 5 niñas, llega a un bar, mata a 50 personas con una metralleta, aún así debemos decir, no hay problema buscando por la calle. En ese caso, que lo solicite el Ministerio Público y se justifique. ¿Por qué? Porque él tiene la presunción de inocencia a su cargo. O sea, la parte, digamos, que donde no estamos de acuerdo es la parte de la oficiosidad. Claro, claro. El sistema acusatorio no es una puerta giratoria en la cárcel para que el delincuente entre y salga por su casa. No, no estamos proponiendo eso. Okay. Lo que proponemos es, no me des leyes de estado policíaco. ¿Por qué? Porque me limitan mis garantías. Esto ocurre en un caso que tú dices completamente paradigmático. Y puede ocurrir que yo voy manejando y atropello a alguien. Y también, si consideran que cometí un ilícito de los que amerite oficiosa, me voy a la cárcel. Imprudencial, digamos. Bueno, no podemos llegar tan al absurdo, pero te decía yo, me acabo de tener un asunto donde fue una riña, lesiones que tardan en sanar 30 días, porque la cometió con una navaja, lo consiguió en un arma y se echó 4 meses en la cárcel, oficioso. Lo veo completamente desproporcionado, puede servir para un lado y para el otro. Mi sugerencia, ¿cuál es? Debatámoslo. Claro. Que el juez no lo haga de oficio porque se cierra el debate. Me lo estableces en la propia Constitución, me privas hasta del amparo. Claro. Y violamos tratados internacionales. No podemos legislar en contra del bloque de convencionalidad que hemos suscrito. Claro. Eso a mí me parece malo por todos lados. La parte de la figura de la oficiosidad. La oficiosidad. La prisión preventiva sí está bien, siempre y cuando esté debidamente justificada. Claro, y debatida previamente. Doctor. Sí, lo que sucede con la prisión preventiva es que tiene muchas aristas. Una de ellas es, inicialmente, que quieren asegurar al sujeto para tenerlo presente durante todo el proceso. Pero atendiendo tanto la Constitución como la ley reglamentaria, dice cuando otras medidas no hayan sido efectivas. ¿Y cuándo se las impusieron? Sí. Y queda al capricho del Ministerio Público solicitar, sin que sea oficiosa, en los casos que no son de oficiosidad. Y cuando es oficiosa, repito, es taxativo. Es por disposición de la ley, el juez lo declara. Y nos violan, como se sostiene, el derecho de audiencia. Se violan tratados internacionales. Sin embargo, está en la ley y nadie lo ha impugnado como inconstitucional o que transgredan los tratados internacionales. Mientras no, se va a seguir aplicando. Pues hay que hacer el experimento. Se va a seguir aplicando. Maestro, por favor, Jorge Carrillo. Bueno, definitivamente estoy en contra de que exista la prisión preventiva oficiosa. Estoy de acuerdo en que exista la prisión preventiva siempre y cuando se pueda debatir en todos los casos entre la Fiscalía y la Defensa. Sin embargo, sí ha habido pronunciamientos relativos a posibles violaciones contenidas en la Constitución contra tratados internacionales, pero en ese sentido la Suprema Corte nos ha señalado que tanto el bloque de constitucionalidad como el de convencionalidad forman un solo cuerpo. Y al formar un solo cuerpo no puede haber contradicciones, sino que la Constitución marca excepciones. Se ha interpretado que esto de la prisión preventiva oficiosa es solamente una excepción a los derechos de todos los ciudadanos, lo que nos coloca en un estado de incertidumbre a todos los gobernados.
Bien, entonces sí tiene, o sea, y se da con mucha regularidad la parte de que sea oficiosa. ¿Como Sí, tal? sí. A diario. De ¿A hecho, es más diario? común ver Sí, la a parte diario. Porque, o sea, oficiosa. se supone que, o sea, los ministerios públicos ya deberían de estar capacitados para saber ellos, digamos, que tienen que justificar esa prisión No, preventiva. nada más le puntualizo. Es el grueso de los delitos los que son oficiosos. Es el grueso de los delitos. Es el grueso como tal. Sí, es algo tradicional ya. Ya, Lo dan ellos por sentado. Existen otro tipo de medidas cautelares, como lo dice el doctor, y la prisión ¿cuáles son preventiva. esas otras medidas? Digo, por efecto de los Puede haber televidentes. arraigo, el Arraigo embargo, domiciliario. depósito, intervención de cuentas, semilibertad, Prohibición etcétera, a ir a etcétera. algún lugar. La semilibertad, ¿cuál es esa? Pues puede estar parte privado de la libertad y salir. Bien, o sea, y va a lo mejor a firmar alguna cosa. Así Un es. control de firma Un semanal control. o Sí. quincenal. Pero cuando lo llega a solicitar, es difícil que la autoridad se lo quiera otorgar, porque tiene ese miedo, como usted lo dice, de que se sustraiga. Aquí el miedo, el temor del Estado, de la autoridad, es que no lo puedan encontrar. Bien. Y lo vemos reciente. Ya, sí tenemos todavía, bueno, aquí en México como tal, sí tenemos estos aparatos localizadores y todo esto como en Estados Unidos, ¿o no se Se usó. cuenta? Se usó y Se se usó. colocaron a las personas. Y fue algo los que tobillos. fue Los fructífero, grilletes. bueno, Sí. o no fue, Son no fue costosos. bueno. Localizadores electrónicos. Pero hace un rato dijo una palabra que me la copió mi hijo. Viví yo desde chiquillo el mexicano. Claro. Lo lograron abrir, lo dejaban en su domicilio y se iban a trabajar. No puedo creer. No se quedaban en el domicilio. Qué bárbaro. No dio resultado. Ya no se yo aplica. creo que Estados Unidos se sentiría, de Norteamérica se sentirían humillados con ese tipo de cosas. No, hombre. Pero además hay que analizar el espíritu del derecho penal. El derecho penal es un derecho punitivo. Es el Estado contra un individuo. Hay que analizar que estas prisiones oficiosas es sentir todo el rigor del Estado. Y vamos creando un derecho penal del enemigo. Yo sé que nos gusta considerar al delincuente como escoria de la sociedad. Pero hay que tener en cuenta qué vamos a pedir. ¿Un derecho procesal penal que se aplique para ellos? ¿O un derecho procesal penal como el que quisiera que me apliquen a mí? Porque si yo quiero que se me considere inocente hasta que haya una sentencia, no me pueden tratar como criminal si todavía se me ha sido declarado, ¿no? Claro, sí. Y cuando a mí se me decreta una prisión preventiva oficiosa, toda pena preventiva es una pena anticipada. Los días que yo esté en la cárcel, nunca los voy a recuperar. Claro, sí, sí, Es un daño irreversible, irreparable y consumado. claro. Y nos decía el maestro Carrillo en un inicio que el 40% de la población de los reclusorios están esperando sentencia. Si nosotros nos asomamos a un centro penitenciario, las cárceles están rebasadas. No podemos seguir mandando gente a la cárcel nada más por mandarla. Eso iría en contra de lo que se pretende en el nuevo sistema penal, porque el nuevo sistema penal lo que se quiere es despresurizar como tal para que no todos lleguen al juicio oral en materia penal y buscar formas de salida, ¿no? O sea, y esto iría en contra realmente de esa Claro parte. que sí. Seguimos en México analizando a la norma desde el punto de vista kelseniano. Leemos los artículos por artículos. Y como lo dice la ley, hay que cumplirlo. Y eso es perverso. La norma se tiene que analizar como un sistema de normas jurídicas. Y ese sistema debe de caminar en un conjunto. No puede, esta norma va en contra de toda la reforma en materia procesal. ¿Y por qué no se han promovido amparos? Nosotros hemos promovido amparos, múltiples amparos. ¿Y qué ha pasado? Estamos en resolución, ya sabe que la justicia es lenta pero segura. El problema es de que la misma prisión preventiva está contenida en la Constitución. Entonces, se nos vendió también una nueva ley de amparo muy garantista que prohíbe amparos contra reformas constitucionales. Claro. Entonces, de entrada, este tipo de amparos se pueden promover, pero se van a negar o se van a sobreseer. Sí, necesitamos acudir a la Corte Interamericana. Esa es la esperanza de mis clientes. Pues sí deberían de hacerlo. No, digo, sí, vamos a porque, acudir, pero de acá que nos atienda la Corte Interamericana ya pasan 7 años, 8. pues sí. Y eso, a ver qué pasa. Además, aquí algo importante, hubo una reforma en materia procesal. Existe el Código Nacional de Procedimientos Penales,
pero la mayoría del catálogo de delitos viene en el Código Penal y todos, como le decía adecuadamente el doctor, siguen conservando la pena privativa de libertad la mayoría. Y el 18 constitucional nos dice que va a haber prisión preventiva en aquellos delitos que sean privativos de libertad. Entonces, ¿cómo? Al contrario, fue una confirmación la prisión preventiva con la oficiosidad de lo que ya se venía haciendo. Bien, pues qué lamentable, pero bueno, ya se verá qué pasa en un futuro con todos estos argumentos. Lamentablemente, bueno, el tiempo del programa se nos está terminando. Yo no quisiera pasar por alto el que el doctor Elías Polanco Braga nos pone aquí, bueno, nos entrega un libro acerca del procedimiento penal nacional, acusatorio y oral, que es de la editorial Porrúa. Sí me gustaría mucho que los televidentes sepan que existe este tipo de libros donde ustedes pueden saber perfectamente qué es el nuevo sistema penal acusatorio, todo este tipo de aristas que existen dentro del mismo, como en este caso una parte es la prisión preventiva oficiosa que hemos estado platicando, pero bueno, yo lo felicito, doctor, porque muy pocos se atreven a tener una obra sobre un nuevo sistema como tal, que bueno, pues hay cosas novedosas, hay cosas que realmente se están platicando, se están discutiendo, pero bueno, es de admirarse, ¿no? Le agradezco mucho. Bueno, cualquiera puede ir a adquirir uno de estos ejemplares a esta editorial Porrúa. Y bueno, también quisiera yo darles el correo electrónico del doctor Elías Polanco, es con mayúsculas por lo que tengo aquí entendido. Es Elías-Braga@hotmail.com y su teléfono móvil sería el 04455 3233 4419, con la finalidad de que si ustedes tienen alguna duda, sobre todo el doctor, que bueno, tiene obviamente toda la capacidad, todos los conocimientos, si ustedes quieren ponerse en contacto con él mismo, pues ahí aparecen sus datos, ¿no? También tenemos los datos del celular, el móvil, por así decirlo, del maestro José Gregorio Vázquez Pérez, el cual está aquí presente, que es 55 32 33 44 19, y su correo electrónico es con minúsculas Gregorio Vaz con BVAZ @hotmail.com, para efecto de que si lo quieren contactar. Los demás panelistas, digo, si por algo no se tienen ahorita los datos como tal, nosotros les podemos hacer llegar cualquier cosa que nos refiriera la gente que está viendo este programa, ¿no? Bueno, como lamentablemente se nos ha terminado el tema que nos ocupa, digo, la verdad es que da para más, pero nos quedan pocos minutos. Les agradezco mucho el que ustedes nos hayan acompañado a lo largo de este programa. En pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde usted, si en caso de que sea contactar a alguno de los panelistas o tenga algún comentario, alguna duda, alguna aclaración que desee realizar, bueno, pues puede llamar y con gusto lo atenderemos. Gracias a la producción por hacer posible el presente programa, y le agradezco a ustedes, televidentes, a ustedes que nos han sintonizado, que han estado pendientes de la información que se está dando en este tipo de programas, donde conocen sus derechos y obligaciones. Espero que la próxima semana nos puedan sintonizar en un programa más de Justicia para Todos, miércoles de 9 de la noche de la próxima semana. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.